Hay una foto que vamos a poner donde se lo ve a Jorge Querey llenos de biblioratos, hasta tarde, altas horas de la tarde y de la noche trabajando incansablemente por llegar a... Yo creo que va a ser histórico. Eh, Estoy convencido de que va a ser, va a quedar en la historia este trabajo hecho por Jorge Querey y el equipo que lo acompañó también. Senador Querey, ¿cómo te va? Muy buen día para Ñandutí. Muy buen día, Leo, y a tu audiencia. Bueno, nuevamente felicitarte por el trabajo, horas, yo sé que casi no dormías trabajando incansablemente para este trabajo que se ha hecho de la CBI, que estoy seguro va a quedar en la historia porque es un trabajo que todavía por ahí no podemos descifrar porque hay tanta información y tampoco no nos va a dar el tiempo. Así que primero felicitarte. Segundo, no sé por dónde arrancar, Jorge. ¿Hay algunos hallazgos que te parezcan que podamos comentarle a la audiencia de todo esto que es realmente enorme? Mira, a ver un poquito. En primer lugar, agradecerte las palabras, Leo. Realmente te agradezco. Sí, fue un esfuerzo importante de todo un equipo de trabajo. Hay funcionarios, otros colegas parlamentarios que han aportado también. Y fue un trabajo, creo que pienso que va a ser útil con el correr del tiempo, como vos decís, incluso por la extensión. Pero sí, y llamativamente, Leo, pero contigo puedo decirlo, ¿verdad? El titular de este trabajo no es uno u otro hallazgo, vamos a decir, que los hay, que varios hallazgos los hay, te voy a decir, pero probablemente el titular más importante de esto es: Paraguay se convirtió en un corredor logístico de organizaciones criminales transnacionales y del lavado de dinero. Entonces, observamos a partir de eso cómo ocurre eso, cuáles son los mecanismos por los cuales se produce eso, ¿verdad? Y nos damos cuenta que los mecanismos son los mismos utilizados por diferentes tipos vamos a decir, de redes delictivas, ¿verdad? Desde el contrabando de cigarrillos, pasando por el contrabando frutihortícola, de los de ingreso y los de egreso, vamos a decir, ¿verdad? El narcotráfico, arma, tráfico, etcétera, comparten los mismos servicios logísticos, vamos a denominarlos, ¿verdad? E incluso en las diferentes investigaciones internacionales hablan con quiénes ir intercambiando, vamos a decir, con quién hablar, vamos a decir, para que se garantice ese movimiento de cuestiones ilícitas, ¿verdad? O sea, que cuando en el Brasil se sale el informe, hay un informe muy extenso de la Policía Federal del Brasil y el tráfico ilícito de cigarrillos, donde ellos hablan con quién hay que referirse y efectivamente son esas mismas personas, ¿verdad? Esas mismas personas, esas mismas estructuras. A su vez, fíjate vos, a su vez vemos la connivencia de, vamos a decir, de personas de las instituciones responsables de controlar y de castigar estos ilícitos que están cuando menos con omisiones graves, sino directamente con complicidad, ¿verdad? Y bueno, a partir de esto creo que se abren muchas posibilidades de iniciativas para ir corrigiendo esto, qué sé yo, desde los escáneres que ahora están en camino, que a fines del año pasado en el presupuesto de gasto de la nación habíamos incluido, y ahora escuché que 10 escáneres están en camino como para que, bueno, los cargamentos que salen con las exportaciones paraguayas, en lo posible no sean contaminadas, por lo menos aquí, ¿verdad? No sean contaminadas con cocaína o con otras sustancias ilícitas, ¿verdad? O cuestiones presupuestarias y legislativas, incluso como la unidad de combate al contrabando, por ejemplo, es una unidad que tiene 5 funcionarios, o sea, es decir, eso te demarca un poco
que la prioridad de la lucha contra el contrabando no es un problema de Estado, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, o sea, no está enfocado como un problema de Estado y sin embargo sabemos lo grave de esto. Y finalmente el lavado de dinero, donde encontramos un involucramiento de casas de cambio y un sistema financiero muy hermético, con pocas posibilidades de control y aparentemente con un fracaso de las instituciones que debieran hacerlo. Eso sería un poco un resumen genérico, vamos a decir. Mi querido Jorge, uno siempre se imagina que después de un trabajo como este tan detallado, además de traer cosas y prevenir, como hablabas de los escáneres y demás, o de poner más funcionarios en la lucha contra el contrabando, eh, hay, debería recoger esto la Fiscalía General del Estado para armar, digamos, una causa contra todo este esquema que vos relatás. Y mira, yo creo que la fiscalía, como nunca, Leo, valoro ahora lo que tiene que ser un ministerio público, una fiscalía, porque si vos te fijas, mucha documentación de inteligencia financiera o incluso internacional está luego en manos de la fiscalía y no la desarrolla, porque al final una fiscalía tiene que decir, bueno, investigamos todo y los indicios están todos explicados y estas personas indiciadas no tienen culpa, por lo menos de los informes de esto. O si se encuentran elementos suficientes, entonces la fiscalía tiene que llevar eso a un juicio, ¿verdad? El problema es cuando se cajonean estas investigaciones. Entonces, vos tenés una información formal aquí en Paraguay de una superproducción de cigarrillos, por ejemplo, donde, vamos a decir, no se consume y no se exporta legalmente. Entonces, todo ese volumen de superproducción de cigarrillos indudablemente va de contrabando hacia los otros países, ¿verdad? Sí o sí. En los informes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 2 miembros del Comité de Lucha contra las Drogas y el Delito, ellos, por ejemplo, hablan de que el tráfico ilícito de cigarrillos en el Brasil hoy día está controlado por el PCC y por el Hezbollah, que bueno, que los Estados Unidos y otros países de Occidente lo tienen caracterizado como terroristas, ¿verdad? Entonces, no es poca cosa, o sea, estamos hablando, y ahora en los informes nosotros determinamos cuáles son las empresas intermediarias, las que figuran como que compran de las tabacaleras aquí. Y ahí hay muchas, cuando menos, inconsistencias, según los informes de inteligencia financiera, inconsistencias que cuando se hace un score de riesgo, porque el tema del lavado de dinero se detecta hoy en día con los parámetros de riesgo de lavado, te dicen que son altos los riesgos de que esté ocurriendo el lavado de dinero. Estas empresas, varias de ellas encabezadas incluso por personas con frondosos antecedentes de lavado de dinero, de narcotráfico, algunos de ellos que tuvieron condenas en el pasado sobre estos temas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene que ocurrir, ¿entendés? Para que nosotros digamos, bueno, tenemos una institucionalidad de la República que responde. Hay una denuncia, se investiga. Si esa denuncia no tiene elementos suficientes o méritos suficientes para acusar, bueno, ya se estima y se dice, aquí esto no tiene elementos suficientes, pero o llevar a un juicio ya determinado. Lo que no puede ocurrir es esa situación que te estuve diciendo. Entonces son elementos muy delicados. O te puedo poner otros ejemplos, por ejemplo, de participación institucional en el contrabando, por ejemplo, frutihortícola, de lo que viene de la Argentina, por ejemplo, ¿verdad? Todos los días vemos incautaciones de pequeñas cantidades de aceite, pequeñas cantidades de esto, lo otro, ¿verdad? Pero como contrapartida, vos fíjate que el tema del caso Ita Enramada, que fue hecho institucionalmente, fue hecha la investigación, ¿verdad? Ahí vos tenés de que en realidad no fueron 40 camiones era de esa noche donde se hizo toda la denuncia, ¿verdad?
pero si había sido el equipo de filmación, estuvo desde varios días antes, y en los 3 o 4 últimos días estamos hablando de un volumen de 120 camiones. ¿Quién tiene esa logística? Porque el almacenero de la esquina no tiene un camión doble eje con capacidad de toneladas de... Entonces, o sea, ahí hay un aparataje que financia todo eso, ¿verdad? Entonces son cuestiones complejas que tienen que profundizarse y corregir, porque hoy sabemos que nuestros productores, nuestros industriales están muy lastimados por este tema del contrabando. Jorge, hablabas de las rutas. Te quiero hablar del cigarrillo, no porque sea carte, sino porque es un tema que por un lado dice, Tabesa dice siempre, somos los primeros en pagar impuestos entre los más altos en el Paraguay. Pues, está bien, perfecto. Pero por otro lado hay una inconsistencia porque se fabrica y se exporta, por decir así, o salen de la fábrica muchísimo más cigarrillos de lo que Paraguay puede consumir. Y ellos te dicen, yo no tengo la culpa, si alguien me compra a mí, después mete de contrabando, digamos, porque así más o menos es la excusa, digamos. Pero ahí vos me estás diciendo que hay empresas que le compran y esas son las que hacen cruzar luego a Brasil, y en el Brasil maneja el PCC, que es un grupo criminal, el contrabando de cigarrillo. Entonces, eh, ¿cómo se puede conectar una cosa con la otra, digamos? ¿Qué tiene que hacer, vos crees? Hay suficientes pruebas para conectar una cosa con la otra. Una cosa me refiero, la salida del cigarrillo, que ellos saben que va a ir de contrabando, porque no pueden ser tontos. Ellos saben perfectamente que ese cigarrillo va a entrar a Brasil. O hay marcas como esta marca 8, que número 8, que se fabrica solamente para Brasil. Entonces, ¿qué es lo que falta para que esto se conecte? Y mira, yo creo que hay elementos suficientes. Te voy a dar un ejemplo. En términos de las empresas que son clientes de las empresas tabacaleras, hay una facturación circular, vamos a decir, entre unas y otras. Eso es siempre indicativo y preocupante con respecto al tema de la doña. En primer lugar, varias de estas empresas tienen antecedentes, como te dije, de sus directivos, etcétera. Por lo tanto, hay que hacerle seguimiento a la ruta del dinero de cada uno de ellos, te voy a decir. Ese es otro trabajo. La otra cuestión es que hay empresas como ellos, como compradores, clientes de estas tabacaleras, que por decirte, la dirección que dan como lugar de la empresa es un puesto de salud o es una gomería, te voy a decir. Entonces, ahí no hay explicación posible. O empresas que figuran en la tabacalera, que compraron, no sé, por $1 millón, y los impuestos que tendrían que pagar debieran ser, te voy a inventar un número, por favor, no tomes literalmente eso, tendría que pagar 100.000 de impuestos y pagan 10.000, te voy a decir, ¿entendés? Entonces ahí hay una inconsistencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se paga ese volumen que fue adquirido? Y finalmente se dice que no perdemos plata, pero hay un impuesto pequeño, pero hay un impuesto a la renta empresarial. Es decir, si hubiera una venta, estamos nosotros perdiendo impuestos para usar en políticas públicas y ese tipo de cosas. Y finalmente, el tema es que lo que figura en exportación es pequeñísimo comparado con la superproducción, te voy a decir. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que, de que se haga figurar legalmente todo esto, te voy a decir. Porque aquí está la producción, por un lado. Por el otro lado está lo que se consume localmente, y está lo que se exporta, que no pasa del 10 o el 15% entre lo que se consume y lo que se exporta, lo que figura legalmente. ¿Y a dónde se fue el otro 80-90%? ¿Entendés? O sea, es una ecuación sencilla de repente, y que yo creo que no puede seguir de esta manera, ¿verdad? O sea, me parece que... Lo que cuesta entender también, Jorge, a ver, en un enfrentamiento
colorado así fuerte como hay entre Abdo y Cartes, y Abdo es el presidente de la República, él tiene todas las armas legales, digamos, para controlar si quiere esto. ¿Por qué? ¿Por qué no lo haría? ¿Por qué no lo hace? O sea, hay una complicidad que nosotros no estamos viendo en algún lado, porque si vos decís tengo todo para apretarle en el buen sentido a su enemigo electoral, con quien tienen choques pero diarios, la Nación y todo el grupo de Cartes se pasa golpeándole a Marito. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? No entiendo. Mi papá preguntaba antes si era una chambonada, él usaba ese término, como algo de una inutilidad tan grande de no saber ni siquiera aprovechar la situación de ser presidente. Lo que pasa es que yo creo que ese es un tema demasiado relevante el que estás tocando, Leo. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay que entender de que la conducción política mayoritaria, es cierto, está hoy en el Partido Colorado y sus facciones que están peleándose. Pero este es un mecanismo que funciona incluso más allá de los partidos. Hay intereses económicos, empresariales, políticos, institucionales. Te voy a dar 2 o 3 ejemplos para que la gente entienda un poco. La gente de la Cámara Paraguaya de Supermercados está denunciando constantemente sobre el problema del contrabando, ¿sí? Sí. Pero convengamos algo, y yo lo hablé con varios de ellos, hay varios que están enriquecidos a través del contrabando. ¿Entendés? Sí. Se compra una parte y con esa documentación se suma lo que entra de contrabando. ¿Entendés? El otro ejemplo que te voy a dar. El otro ejemplo es por decirte, está el contrabando, el caso Salto del Guairá, operativo Salto del Guairá, se van persiguiendo una cuestión que pudiera ser de narcotráfico, ¿verdad? Y se encuentran, ¿con qué se encuentran? Con 5 puertos, de los cuales 3, primero están, si vos ves, hay un mapita ahí que con coordenadas incluso pusimos ahí en el informe, y vos fíjate que se alternan un puerto clandestino y un puesto de la Armada, un puesto clandestino y un puesto de la Armada, ¿entendés? Y la gente de la Armada era parte de este gobierno en todo este tiempo. Es decir, hay una maquinita operativa del, vamos a decir, del delito y de este corredor logístico que yo le llamo. Forma parte de... Entonces el problema, como vos decís, hay muchos intereses. Fíjate que hay interés en contra de Horacio Cartes, pero también le salpica al hermano del vicepresidente, el comandante de la Armada. Es decir, ¿cómo pudo ocurrir todo eso en las narices de la Armada o detrás aquí de esta enramada en los 120 camiones que estaban cargando en la parte trasera de la Armada, ¿verdad? Que está en la orilla del río, ¿entendés? Y el sector privado, hay un sector privado. No acuso a todo el sector privado, así como no acuso a toda la Armada o a toda la institución. Hay un sector privado que también se nutre y masivamente de esto. Esos 120 camiones, esos no se fueron a los almacenes de la esquina de mi casa o de tu casa, Leo. Ya no hay los almacenes, casi ya no quedan los almacenes. Ya no hay casi, ¿entendés? Entonces hay ahí intereses demasiado complejos y en realidad hay muchos interesados no en destruir el mecanismo. ¿O viste el mecanismo en la serie? Sí, vi, bueno, claro. Y el mecanismo interesante es que encontró la manera cómo funciona eso, cómo funcionaba eso, ¿verdad? Entonces, se está interesado en desplazar a este grupo en particular, pero no se está interesado en destruir la maquinita de hacer plata a través de este mecanismo. Sí, y bueno, me quedo con 2 cosas, Jorge, porque te agradeciendo tu tiempo. Una, esta foto que pusimos recién y que vamos a repetir, que es verte a vos ahí con tantos biblioratos incansablemente trabajando. Me quedo con esta foto. Y segundo, con eso que decías, ¿no? Al comienzo de esa estructura que es la misma logística que se usa para el cigarrillo, para el contrabando, para las drogas, para las armas. Es como toda una infraestructura, digamos, como si
pusiéramos trenes o asfaltado para que pasen los camiones y puertos. Está todo armada la misma infraestructura, pero para lo ilícito, digamos, ¿no? Y me quedo con estas dos cosas por el momento, agradeciéndote enormemente por tu esfuerzo. Gracias, Jorge, un fuerte abrazo. Gracias a vos, Leo, por el espacio y saludos. Muchas gracias, senador y candidato a vicepresidente, el doctor Jorge Quereyes.